Veamos qué más tenemos con respecto a la inspección externa. Me indica que tiene que ser realizada por un inspector autorizado, un API 653. Me dice que se recomienda por lo general que lo realice una empresa especializada, que como mínimo debe ser cada 5 años, por lo general. Pero puede ser mayor a 5 años si se conoce el rey de corrosión, el RCA. Con los equipos actuales, con los que se cuenta en el mercado, se puede realizar con el tanque en operación, pero sin embargo se acostumbra realizar la inspección con tanque fuera de servicio por seguridad, ¿no? Por seguridad se recomienda hacerlo con tanque fuera de servicio. También se puede dar la inspección externa a través de ultrasonido. Se realiza para o se utiliza para medir los espesores en las planchas. Sirve para calcular el rey de corrosión, el RCA, proporciona un indicio del comportamiento del tanque ante la corrosión, nos da el grado de integridad, cómo se encuentra el tanque con respecto a la integridad. El intervalo de tiempo de cada inspección lo determina el operador de acuerdo al historial y comportamiento de cada tanque. Cuando hablamos de operador, nos referimos a la empresa que tiene a cargo la operación de toda la terminal, de toda la planta o toda la refinería. En muchos casos, el operador no es el propietario. El operador es una empresa contratada, ¿no? Por eso le denominamos operador. Y si en caso fuera el propietario, se le denomina el dueño, propietario o cliente. ¿Qué más tenemos con inspección externa de ultrasonido? Ok, veamos, aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos un equipo Olympus de inspección de plancha de tipo puntual con un testeador. Este es un equipo de Bosch 38DL Plus con palpador dual de 5 MHz. Se utiliza para medir espesores en planchas de techo, en planchas de boquillas y en la pestaña del fondo. Este que vemos aquí son los denominados escorpiones. Ya muchos deben haberlos visto en el mercado o en el trabajo. Este es un Chrysler Scorpion que se usa específicamente para lo que es la inspección, medición de espesores en el cilindro. Tiene un campo magnético que le permite adosarse al tanque y se desliza en forma vertical sin ningún problema. Y va tomando medidas y va testeando. Lo que vemos aquí, este es un equipo que se utiliza para medición de espesores en el fondo. Este es un equipo Floormat 3D de la marca Silverlight, es un MFL, que como ustedes saben, como se aprecia en una fotografía, se utiliza específicamente para la medición de espesores en el fondo. Este es un equipo de medición de espesores mediante el sistema de flujo de campo magnético que se envía hacia el fondo y te va determinando cómo se encuentran los espesores en todo el fondo. En lo que corresponde al seminario, vamos a dar una explicación detallada de cómo funciona este sistema, cuáles son los reportes que emite, cómo se evalúa el espesor remanente y cómo determinamos si tiene que estar instalada una sobreplancha, un reemplazo de plancha o un reemplazo de fondo. Eso se verá a mayor detalle y explicación en el seminario de fin de mes. Lo que vemos aquí es un equipo Phase Array de inspección por ultrasonido. Este es un ultrasonido multipunto, un Phase Array es un Omniscan M2 que se utiliza para la medición de espesores en el fondo, en el cilindro y en las juntas de soldadura. Estos equipos sirven para verificar fugas en el fondo. La inspección interna sirve para verificar fugas en el fondo, para evitar de que el fondo se perfore. La inspección interna sirve para determinar el grado de corrosión o el rey de corrosión en el fondo. Nos sirve para reunir datos y determinar el grado de espesor remanente de las planchas del fondo y cilindro y comparar con el espesor mínimo que recomienda el API 653. El API 653 nos dice que para el fondo el espesor mínimo de las planchas debe ser
2.54. Menor a 2.54 requiere una reparación, que puede ser a través de una sobreplancha si es una área puntual, o un reemplazo de plancha en caso sea una área ya mucho más extensa. Para el cilindro sí ya es un poquito más complejo. Hay que calcular el espesor mínimo de acuerdo a los datos de la altura del anillo, del diámetro del tanque, de la gravedad específica del producto que almacena, del máximo esfuerzo permisible del acero, en este caso del cilindro, que por lo general es 55.000, y hay que tomar en cuenta el factor de eficiencia de la junta. Puede ser desde 0.5 hasta 1, dependiendo la antigüedad del tanque y bajo qué código se ha construido. Todos estos pormenores se darán en el seminario y se enseñará de qué manera se calcula el espesor remanente, cómo instalar una sobreplancha, cómo detectar una corrosión puntual, qué debemos hacer, qué debemos reparar, si hay límite de retiro, cómo debemos retirar y bajo qué condiciones y qué criterios. Intervalo de inspección interna. Según el API 653, cuarta edición, Adendum 2, de enero del 2012, nos indica que la primera inspección interna no debe ser mayor a 5 años. Significa que un tanque construido nuevo, bajo API 650, tiene que aperturarse o ponerse fuera de servicio en los próximos 5 años para hacerle una evaluación integral, tanto en el interior como el exterior, especialmente el fondo y el cilindro interior. Los siguientes intervalos de inspección o las siguientes inspecciones internas se llevarán en intervalos de tiempo que serán dados según el rey de corrosión y el espesor remanente. Esto ya es parte de cálculo, que es uno de los capítulos del seminario que se dará a fin de mes. El API 653 en su tabla 6.1 recomienda intervalos de la segunda inspección. No estamos hablando de la primera, sino de la segunda, porque ya tenemos por entendido que la primera es a los 5 años. Veamos qué nos dice la tabla 6.1. La tabla 6.1 nos dice que para tanques de fibra o con forro de fibra, la próxima inspección no debe ser mayor a 5 años. Para tanques bajo API RP52, como máximo, la segunda inspección 2 años. Con protección catódica en el fondo del suelo instalado, en el suelo del fondo instalado bajo API RP651. API RP651 es ánodos fuera del tanque, ánodos fuera del cilindro, no debajo del fondo. La próxima inspección como máximo 5 años, dependiendo del rey de corrosión. Lo puedes extender si es que su rey de corrosión es tan bajo, tan pequeño, que puede llevarlo hasta 6, 7 años, pero tienes que sustentarlo. Para tanques con tolerancia a la corrosión superior a 0.150, también hay un tiempo. Finalmente, para fondos construidos a partir de material de acero inoxidable, que cumple con requisitos del API 650, anexo S y anexo X. Los tanques con doble fondo se encuentran aquí, en el ítem 3. Tiene que ser cada 5 años. Pero si la integridad es muy buena y el rey de corrosión es tan bajo, lo puedes extender hasta 10, basándote en RBI y demostrando la integridad del tanque. Registros. ¿Qué registros se tienen que tener para la inspección? El propietario operador debe mantener un archivo de registros completo, que conste de por lo menos 3 tipos de registros. Vamos a ver cuáles son. El registro de construcción, el dossier de calidad, que todos comúnmente o todos conocemos, y es un entregable obligatorio en una construcción, en una reparación o en una alteración de un tanque. Tiene que tener su manual de construcción. El manual de construcción es la partida de nacimiento o todas las consideraciones de diseño, cálculo, que se han establecido, se han realizado en su construcción inicial del tanque. Estamos hablando para tanque nuevo. Los planos as-built, que pueden ser para un tanque nuevo o un tanque reparado. ¿Qué más? El historial de inspección.
se tiene que registrar las inspecciones, sean rutinarias, externas, con un inspector API 653 o internas con una empresa especializada con un inspector certificado API 653. Además, nos dice que tenemos que llevar o tener archivo de un historial de reparaciones y alteraciones. Significa que se tiene que llevar registro de los documentos de calidad, de soldadura o como se llame, toda la información, los informes entregables con respecto a los mantenimientos menores, a un mantenimiento mayor, a una adecuación, inclusive hasta cuando ya se da la baja del activo, o sea, la baja del TAN, cuando ya sus condiciones de diseño hacen imposible que pueda seguir operando. Hay que tramitar y darle de baja. En cuanto al dossier de calidad, es recomendable estar capacitado para entregar un correcto registro al cliente o al operador. Y para ello es importantísimo, es importante tener la capacitación de dossier de calidad bajo los lineamientos del PMBOK, de los cuales muchas actualmente escuelas o institutos o como se llame, universidades están dando ya lineamientos para elaboraciones de dossier bajo el PMBOK, ¿no? Que es la gestión de proyectos.